proceso de codificación tiene como finalidad capacitar al alumno para comprender la información que recibe en clases. Sus objetivos son manejar técnicas adecuadas para asimilar la información y capacitar a los jóvenes en técnicas de comparación de información. Debemos tener en cuenta que la comunicación e información no es lo mismo. En el proceso de comunicación, dos o más sujetos intercambian y comparten experiencias, y en la transmisión de información, el mensaje solo se da de un sujeto a otro sin esperar alguna respuesta. Dentro del proceso de comunicación, interviene el emisor, que es quien codifica el mensaje, un receptor que lo recibe, un mensaje, que es un código bajo ciertas reglas, y lo que llamamos ruido, que es interferencia dentro del mensaje. Es importante la retroalimentación para verificar que el proceso se llevó a cabo. La educación es comunicación, por ello es esencial que no sea unidireccional y tener una respuesta interpretativa. La comunicación educativa, por lo tanto, estudia los procesos de comunicación y educación entrelazados. El proceso de codificación se practica en todo acto comunicativo, por eso no es de uso exclusivo de la escuela. Se puede practicar en otros espacios como la educación informal, que se da fuera del aula, y la educación formal es la que se lleva a cabo dentro de la escuela. Dentro del aula confluyen al menos 4 universos lingüísticos. Por ejemplo, el lenguaje escolar, que se caracteriza por ser oficial, como el timbre o el pase de lista; el lenguaje magisterial, que es el que usa el profesor; el lenguaje de los educandos; y el lenguaje de los textos y materiales auxiliares. La comunicación no verbal es la primera que se establece en el salón. Por ejemplo, la kinésica, que es el lenguaje del cuerpo; la proxémica, que es el movimiento de los individuos; la paralingüística, que es el tono y volumen del lenguaje dentro del aula; y la gesticulación, ayudada del contacto y la uso de... En el modelo tradicional, la educación considera que el educador vierte sus conocimientos dentro del educando, conocido como enseñanza bancaria. Por lo tanto, los contenidos los selecciona el educador y el joven se vuelve acrítico y no cuestiona los contenidos del libro. Por lo contrario, en el sistema de competencias hay un intercambio de información que es lo que ayuda a construir el conocimiento de manera conjunta, y el proceso es interactivo entre el profesor y el alumno. Cabe mencionar que el proceso codificación es algo complejo. Implica un código, que es la organización de elementos ordenados; un mensaje, que es una selección de información; y dentro, el emisor codifica según los signos, el receptor recibe, y la decodificación es... Existe otro elemento que debemos de tomar en cuenta, y esa es la recodificación. En ella, el receptor tendrá la labor de decodificar el mensaje y también tendrá que retroalimentarse para asociarlo con otros elementos. Este proceso da un carácter de constructor de significado. Por lo tanto, para lograr la comunicación, tanto el emisor como el receptor deben conocer el código que se está empleando y el significado que se le dará a la información en un contexto determinado. El proceso codificación tiene 4 momentos. El primero inicia desde que el educador entra al salón. El segundo lo constituye. Por lo tanto, es importante que el alumno aprenda a obtener información en base a observación y búsqueda de información, la interpretación de la misma, el análisis, la organización y la comunicación. Solo de esta manera se construirá el conocimiento. En la pedagogía interactiva se visualiza al educador y al educando en un diálogo constante y en una negociación. De esta manera, ambos construyen el conocimiento y el proceso comunicativo se vuelve una puesta en común de significados compartidos. El código debe ser el mismo en ambos. Created using Powtoon.